Todos nuestros oyentes de España y Europa y buenas tardes a quienes nos escuchan de América Latina. Hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es la doctora Ana María Araujo. Doña Ana María es colombiana. Ella es orientadora familiar por la Universidad de Navarra, especialista en educación y asesoría familiar por la Universidad de La Sabana y doctora en filosofía por la Universidad Angelicum en Roma. Doctora, acompañarnos y por su tiempo y por impartirnos esta importante charla. Bienvenida. Gracias, gracias. Me alegra mucho poder estar contigo y que de esta charla, conferencia o presentación se puedan valer algunos puntos de reflexión personal y desde luego pueden ser un poco polémicos y estoy abierta a la polémica. La quise titular Ser mujer hoy, lo propio y lo esperado en la mujer del siglo XX. Porque indudablemente en los últimos 150 años, 170 años, ha habido unos cambios gigantescos en los roles de la mujer, lo cual llevó a que muchos pensaran si habían cambiado los roles de la mujer. Empezamos a ver unas mujeres que hacemos de todo, absolutamente de todo. Me encontré esta maravillosa imagen de esta mujer que tiene ahí sus 3 niños, tiene en una mano unos libros porque ya se ve que le gusta estudiar, tiene la ropa, tiene cosas de la casa a un lado, pero por otro lado tiene cosas del estudio, del trabajo, está hablando por teléfono. Pero lo que más me gusta es que está haciendo todo eso y sonríe. Y este sería como el mensaje que yo quisiera, que esto no nos aplaste, sino que podamos sonreír, que podamos disfrutar de esta maravillosa vida que nos llegó. Y la pregunta es, ¿siempre fue así? ¿Se aumentó en la pandemia? ¿Qué nos espera en la pospandemia? Y bueno, la idea es ofrecer aquí algunas cosas que nos ayuden a pensar. Me llamó siempre mucho la atención en ese maravilloso libro, Historia de Amor y Oscuridad de Amos Oz, que él en un momento dado narra una conversación que tuvo con su abuelo. Ya él estaba casado, ¿no? Y su abuelo lo llama a su despacho y le dice, hablemos de mujeres. Cabe anotar que ya tenía 36 años, 15 de casados, 2 hijas adolescentes, y el abuelo le confesó que siempre le habían interesado las mujeres. Y le añade, y no lo interpretes mal, solo estoy diciendo que me han interesado las mujeres. No la cuestión femenina, sino las mujeres como personas. Y luego baja el tono y le hace el núcleo de su confidencia a ese nieto a quien quiere tanto. Las mujeres, en algunos sentidos, son exactamente igual que nosotros. Exactamente igual. Del todo. Pero en otros sentidos, son completamente distintas. Muy, muy diferentes. Pero ¿en qué sentido las mujeres son exactamente igual que nosotros y en qué sentido son muy, muy diferentes? Bueno, dice el abuelo, en eso concluyó levantándose de su asiento, en eso estoy aún trabajando. Y a mí me pareció una cita espectacular, porque creo que este es el núcleo del asunto. Es que somos exactamente igual que los varones, pero en algún sentido distintas, muy distintas. Y bueno, echemos siglo y pico atrás a Simone de Beauvoir, que inició una de esas aventuras curiosas, difíciles,
llenas de alegrías y dificultades, como la que tuvimos que emprender las mujeres en los últimos siglo y medio. Después de haber estudiado todos los animales y todos los comportamientos de conquista, de trabajo, etcétera, y de haber mirado todos esos animales, bueno, no todos, pero una gran cantidad, llega a una conclusión. La mujer no se nace, mujer no se nace, se hace. Y esto ha sido interpretado mejor o peor por algunos con los que comparto completamente sus ideas, otros que me parece que se les ha ido la mano y entonces han perdido una primera parte de esto. Ella ve que ser hembra y ser varón se nace. Lo acepta completamente, como en todas las especies. Hay varones y hay mujeres. Pero lo que ella quiere señalar, lo que ella quiere dar un paso más allá, es a todo el tema de los roles femeninos y masculinos. O sea, cómo nos fuimos constituyendo en varones y mujeres, en unos roles, en unas cosas que hacíamos o dejábamos de hacer. Y entonces, si ustedes se fijan aquí, hay una conjunción entre lo biológico, que sí se nace, y lo cultural, que se va desarrollando en la medida que los seres humanos vamos creciendo. Quisiera poner unos ejemplos distintos para ilustrar este punto, porque me parece que si se entiende bien, podemos parar muchas guerras que hay hoy en día entre varones y mujeres. Hablando español no se nace, eso se adquiere, se logra a través de la cultura, a través de la educación, a través del ambiente. Uno aprende a hablar un idioma, o dos, o tres, o los que cada quien hable, pero ¿cómo lo logra? Porque está en un ambiente y realiza unos estudios que le permiten desarrollar unas categorías. Ahora, ¿cómo llego yo a poder hablar español? Pues parto de que tengo un sistema en mi propio organismo que me permite generar distintos sonidos y tengo un sistema en mi propia vida, que es la razón, que me permite hacer conceptos, ponerles nombre, transmitirlos, compartirlos. O sea, siempre hay una parte que tiene que ver con la biología. La biología nos lo permite, como diría Julián Marías, la estructura empírica nos lo permite. Pero luego nosotros lo vamos desarrollando en nuestra propia vida. Algunas cosas con una gran influencia cultural, otras menos, porque todos podemos pensar y decidir esto lo hago o esto no lo hago, ¿no? Bueno, entonces habiendo aclarado el contexto en el que está, en que sí se acepta una biología, pero que se ve que ya el desarrollo de los modos femeninos o masculinos de actuar o de los roles que fueron teniendo a través de la historia las mujeres y los varones, pues es una cosa más cultural. El hecho de que sea cultural no quiere decir que pierda la raíz biológica. Quiere decir que desde y con esa raíz biológica la puede desarrollar. Entonces, la pregunta antropológica por el ser femenino o masculino no la podemos abordar disociando los aspectos biológicos y culturales, porque ambos son propios de la naturaleza humana sexuada y por tanto no se puede reducir tampoco a macho o hembra como en los animales irracionales, imbuidos en su propia instintividad o en meras construcciones culturales ajenas a la totalidad humana. Hay que tener en cuenta la biología.
dijo Pablo VI cuando terminó el Vaticano II, algo que a mí me impresionó mucho en su momento, luego lo olvidé y luego cuando volví a tomar estudios sobre la mujer, me volvió a aparecer este texto y quiero compartirlo, porque era un llamado enorme. Decía, ha llegado la hora en que la vocación de la mujer se cumple en plenitud. La hora en que la mujer ha adquirido en el mundo una influencia, un peso jamás alcanzado hasta ahora. Las mujeres llenas del espíritu del Evangelio pueden ayudar tanto a la humanidad a no degenerar. Y esto yo creo que no es solo válido para las mujeres que conocen el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Porque esa vocación de la mujer de ser parte de todas las realidades humanas, de ser parte de la familia, del trabajo, de la diversión, de la creación, de la investigación, de las alegrías, de los dolores, etcétera, 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 nos ha llegado a todas. Pero sí que sería muy interesante hacerlo sin perder algunas de esas cualidades más específicas que tiene la mujer por el hecho de tener una posibilidad y una inclinación hacia la maternidad que le viene biológicamente dada y también porque culturalmente pudo desarrollar algunas de esas actitudes. Yo recuerdo hace muchos años que se hablaba de que la mujer había perdido su identidad. Y lógicamente no es la identidad en el sentido filosófico, sino en el sentido de su rol, ¿no? Sería muy rápidamente interesante mirar algunas cosas. Aquí identidad significa desempeño, no ser, ¿no es cierto? Y es muy importante que en ese desempeño se tenga siempre como norte, como lugar al que se tiende el sentido de la vida. Esa búsqueda de la felicidad que ya decía Aristóteles, que la felicidad es aquello que se elige por sí misma y nunca por otra cosa, como los honores, el placer, el entendimiento, el éxito, el dinero y toda virtud que las deseamos solo en cuanto nos llevan a la felicidad. Yo quisiera que este fuera como el marco general, o sea, hacia dónde queremos ir. Este es un tema fundamental porque solo tenemos esta vida y o la desarrollamos hacia cosas que nos lleven a plenificarnos, ser más plenas, o podemos acabar en cositas que a la larga no satisfacen o hastían o hacen daño y hay que volver a empezar. Y hay que volver a empezar. Si nosotros nos fijamos en el libro más antiguo que existe, que es el Antiguo Testamento, el Génesis, ahí en la parte, en el capítulo 1, cuando se crea a la mujer y al varón, se crean al mismo tiempo. El tema de la costilla vino después y tiene que ver con temas relacionales, pero bueno, ahí no nos vamos a meter porque no nos da la vida, ¿no? Eso sería tema de otra conferencia. Se hace la creación, dice, Dios venía creando y creaba todas las cosas y decía, hágase, 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 y se hacía. Pero hay un punto bien interesante ya en el Génesis, en el que Dios cambia el vocabulario y ya no dice hágase, hágase, sino como que reuniera su junta directiva y dijera hagamos. La primera vez ya, ahí que aparece el plural, ya se nos dice que Dios, pues en Dios hay más de una persona, porque es capaz de hablar con él mismo, ¿no? Hagamos. Y planea cómo lo va a hacer. Y lo planea y dice, creó Dios al hombre y a la mujer. Les dio la misma misión. ¿Cuál fue? Dominar el mundo, poblarlo, o sea, familia, trabajo. Les dio la misma misión. ¿Cuándo vino la diferencia?
mucho después, en el capítulo 3, cuando aparece el pecado. Pero al principio no fue así. Y luego miremos un poquito lo que sabemos de las sociedades prehistóricas, que no es mucho, y alguna cosa de las otras que sí sabemos más. En las sociedades prehistóricas se dio naturalmente una división del trabajo hogar-cacería. ¿Por qué? Porque claro, si la mujer estaba embarazada, tenía peligro de perder un niño, estaba criando o amamantando y tenían que cuidar a los pequeños, pues no parecía muy lógico que dejara esos niños y se fuera de cacería con el varón, pues a traer aquellos gigantescos animales para los que se requería una fuerza gigantesca, ¿no? Traer el mamut, traer el bisonte, despellejarlos, traer las carnes, hacer una primera preparación de aquellas pieles para que sirvieran, etc. Pero si nosotros nos fijamos el fruto de ese trabajo externo, ¿a dónde volvía? Al hogar. ¿Y qué pasaba en el hogar? Pues este hombre era acogido, descansado, y en ese momento, que no tenía que irse de cacería, que estaba ahí, pues participaba de toda la situación familiar. Luego aparecieron las sociedades rurales, y aún hoy, por lo menos en mi país, y yo creo que en la mayoría de los países, podemos ver cómo los hombres y las mujeres comparten en un nivel de igualdad esos roles de trabajo y hogar, con algunas pequeñas diferencias que señalaré. Ambos cultivan, ambos siembran, ambos recogen, ambos venden, ambos cuidan de la casa. Pero lógicamente hay cosas que solo la mujer puede hacer, como es engendrar, dar a luz y amamantar. Y entonces eso señalaba unas diferencias pues obvias, ¿no es cierto? En las sociedades urbanas se fue cambiando, pero los varones solían trabajar en las casas, solían tener sus talleres, ¿no es cierto? Y ahí venía el aprendiz o los hijos iban aprendiendo, etcétera. Pero sí empezó a haber una división. ¿Por qué? Porque empezó a haber algo parecido a industrias, algo parecido a, no como las de hoy tan grandes, pero sí ya se iban apareciendo. Empezó a haber quienes administraban, quienes hacían trabajos más manuales, etcétera, y empezó a haber una pequeña división entre familia y trabajo. Y a veces había muchos trabajos de los varones, sobre todo por lo mismo que vimos en la prehistoria, que requerían ausentarse y pues la mamá no se podía ir con los niños y además si ya estaban estudiando menos, pues por ahí a ver qué pasaba mientras él vendía, no sé, 8 días el producto, hacía un viaje o si era militar, etcétera, etcétera. Entonces ya empieza una división más grande. Pero la mujer en su casa no se queda solo con el trabajo de la casa. Es bien lindo esto. La mujer cuida a su familia, pero cuida también a todo su entorno. Van apareciendo los voluntariados, los trabajos en que la mujer, sin ganar dinero, trabajaba por otros, los cuidaba, los ayudaba. Como pasó ahora en la pandemia. Las mujeres empezamos a cuidar a todos y los varones en alguna medida, gracias a Dios también, pero está visto estadísticamente que fue menor. En los tiempos de guerra, pues la división, sobre todo con los que tenían que ir a la guerra, era mucho más grande. La mujer se quedaba y ya no era solo el voluntariado de cuidar a los pobres, el orfanato, la iglesia, la alfabetización, la ayuda a los más necesitados cerca, sino que también empezó la mujer a tener voluntariados de ayudar a los hombres que venían heridos, de sacar adelante los trabajos de la casa, porque no había nadie más que lo hiciera, de cuidar el campo,
o el negocio, porque el varón se había ido y a veces duraba meses, años, y quién más lo iba a hacer. Entonces la mujer se empoderó de todos los trabajos. O sea, esto no es una cosa de ahora. Siempre en tiempos de guerra estas cosas sucedieron. Pero vino la revolución industrial y con la revolución industrial hubo unos cambios muy grandes. Uno que a mí, la verdad, me duele mucho, es que se empezó a considerar trabajo solamente aquel asalariado, aquel por el cual nos pagaban, aquel que tenía unos horarios fijos, aquel que tenía un producto contable rápidamente, cuántas sillas hizo, cuántos tornillos puso, cuántas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa revolución industrial fue generando unas nuevos modos de trabajar, unos nuevos de trabajar muy importantes, porque la mujer empezó a salir y a ganar dinero. ¿Qué sucedió al ganar dinero la mujer? Que empezó a llevar ese dinero también a la casa. Y al llevar ese dinero a la casa, pues se empezó a dividir eso que se había ido consiguiendo, que era el hombre pater bonus, oficio del padre, el patrimonio, y la mujer mater bonus, el oficio de la madre, la casa, y se empezó a compartir en un nivel de trabajo, en un nivel de salario, en un nivel de dinero que entraba. También sucedió que la mujer empezó a trabajar fuera del hogar y lo que no me gusta es que solo se considerara trabajo a aquel por el cual se conseguía un dinero, porque la mujer siempre trabajó y mucho. Más cosas que empezaron a suceder. Varón y mujer, pues empezaron a trabajar para sacar adelante el hogar. Cambió el número de hijos, pues que se solía tener, porque claro, con la mujer trabajando afuera, ya no podía hacerse cargo de tantos niños. Empezó a haber una diversa valoración de la vida. Ya la vida no se veía como un don, como lo veía mi madre, como lo veía mi abuela, como lo vi yo y como lo vimos tantos, sino que para muchos se empezó a poner un énfasis muy grande en las dificultades de la crianza, en cuánto valía sacar adelante un niño, porque entonces empezó a haber competencias por colegios, competencias por idiomas, competencias por que había que entrar luego a la universidad, ya no salían jóvenes a trabajar, sino que se tenían que preparar más. Y todo esto empezó a generar nuevas necesidades económicas. Aparece una sociedad de consumo en donde, pues lógicamente, nos van creando necesidades. Vamos cayendo en ellas. Y hoy es una cosa y después es otra. Luego apareció de una manera más distinta el servicio doméstico. En algunos países es un súper lujo tenerlo, es una cuestión de unas horas, es una cuestión de unos días, pero también esas mujeres y a veces hombres que trabajan en servicio doméstico empezaron a ganar más, empezaron a tener prestaciones. Pero apareció algo muy del siglo pasado, a partir de, no sé, los años 60, 70, que fue que varón y mujer tendrían que empezar a aportar en nivel de igualdad en un 50% cada uno los gastos. Se empezó a hipervalorar el tiempo individual, mi tiempo, mi dinero, a veces dejando poco margen para la generosidad. Y lógicamente esto fue creando una mentalidad distinta. Perdón, vuelvo atrás. A ver, no sé, creo que no estoy volviendo atrás. Estoy un poco perdida. A ver. Bueno. Sí, aquí estaba. Entonces, pues lógicamente
si uno no piensa, si no se detiene y mira estas realidades y dice, ¿y yo qué quiero? Y si estoy casada, mi esposo y yo qué queremos, y nos ponemos de acuerdo, pues vamos yendo un poquito. En mi tierra, que es Cartagena de Indias, hay un dicho que dice, a la bulla de los cocos, a la bulla de los cocos. O sea, si cae el coco ando, si no cae no ando. Y, o sea, a lo que me dicta la sociedad. Bueno, traigo aquí una cita de Marías, Julián Marías, el filósofo, que me parece muy interesante, porque las mujeres empezaron a decir, es que no tenemos los mismos derechos, es que no logramos las mismas cosas, a pesar de que estaba trabajando, a pesar de... Pero había unos campos que no había logrado conquistar. Y cosas que a lo mejor las mujeres antes consideraron, las empezamos a considerar muy apetecibles para nosotros. Por ejemplo, un hombre borracho en una fiesta era una cosa muy aburrida, muy desconcertante. La mujer no sabía qué hacer con él, sabía que iba a cometer errores, etcétera. Pero bueno, sucedió, fue un cambio a lo que por siglos había sucedido. Nueva, y es, ¿y yo por qué no me puedo emborrachar? ¿Y yo por qué no puedo? Estaba mal la infidelidad y luego empezó a preguntarse, ¿y yo por qué no puedo tener varios? Bueno, cambios y cambios y cambios. Marías dice que el haber estado sometido a la mujer a un sistema de vigencias muy estricto hizo que, al contrario que el hombre, no pudiera hacer cualquier cosa y por eso hubiera estado mucho más cuidado, mucho más cuidada ella, porque no fue sometida a tanta trivialidad, vulgaridad y a la degradación de hacer cualquier cosa. Me parece interesante esta cita. Bueno, y hoy, ¿qué se nos exige a las mujeres? Y creo que también a los varones. Pues perfección en todos los campos, en la profesión, en el hogar, en la imagen, en la estabilidad emocional, en nuestras capacidades sociales, en el amor, en la familia, etcétera, etcétera. Y dice Carmen Balmaceda, hay muchas mujeres que no se rompen por desconocimiento o rechazo expreso de lo que le exige su naturaleza o sus quehaceres, sino porque no aciertan a integrar toda esa suma de exigencias. Y yo creo que este es en gran parte el quid de la cuestión. No se trata de ser 10 en todo. Se trata de ser lo mejor que podamos en la vida. Y eso incluirá el saber poner fuertes y contrafuertes que mantengan el equilibrio de la vida. Bueno. Y bueno, aquí tengo un problema y es que ahora yo no veo los títulos de mi presentación porque no sé qué sucede. Si me los puedes leer, Beilín, te agradecería. La diapositiva que tenemos en pantalla es ¿y qué pasó en la pandemia? El Ok, mundo externo se cerró. perfecto. Vino la pandemia y no podemos desconocerla porque ha sido algo que nos ha cambiado nuevamente la vida. No sé qué irá a pasar después. Me gusta hacer un poquito de futurismo, pero no entro en ello. Pero, ¿qué sucedió? El mundo se cerró. Muy pocas cosas siguieron funcionando. Las que tenían que ver con salud, algo de alimentación, algo de seguridad y poco más. Y todo el mundo a encerrarse. ¿Y a dónde nos encerramos? ¿Qué sucedió? ¿A dónde fuimos a buscar refugio, cuidado, consuelo, alimentación, compañía, estudio, trabajo, todo? ¿A dónde lo fuimos a buscar? Casi todas las actividades se redujeron a la intimidad del hogar. Y de ser el hogar, la casa, un lugar en el que se estaba pocas horas al día porque unos salían a estudiar, otros salían a trabajar,
pues se convirtió en el espacio en donde se desarrollaron todas las actividades y además en simultánea, en simultánea. De un día para otro tuvimos que aprender a estudiar en casa, a trabajar en casa, a convivir en pequeños espacios, a dividirnos los pequeños espacios y los pequeños o los pocos aparatos de que disponíamos para estudiar, para trabajar, hacer turnos. Tuvimos que aprender a divertirnos en casa, tuvimos que aprender a descansar en casa, a, de alguna manera, defender pequeños espacios donde pudiéramos estar a solas con nosotros mismos algunas horas, algunos momentos, donde pudiéramos descansar, recargar energías, donde pudiéramos pensar qué era lo que nos tocaba hacer, porque todo se encerró en el hogar. Y ni siquiera en un hogar en el que se podía salir a socializar unos raticos, porque además solo podía ir uno a hacer la compra, y unas veces los hombres, otras las mujeres, o unas veces según el número de cédula. Y en la misma velocidad en que se cerraban las escuelas, las universidades, los trabajos, tuvimos que aprender a compartir 24 horas al día, 7 días en la semana, y desarrollar un ambiente para que el mundo no se parara, para que esas actividades pudieran seguir adelante. Los padres se convirtieron en educadores profesionales o cuasi profesionales, técnicos en sistemas, expertos en salud, en alimentos. Las jornadas laborales, sobre todo al inicio, se extendieron de una manera impresionante. Yo veía que se trabajaba a las 7 de la noche, a las 8 de la noche, a las 10 de la noche, a las 11 de la noche. Había que estar disponible para el trabajo, había que cambiar los sistemas, había que empezar a conocer nuevas herramientas. Y sin embargo, los informes de la OEA sobre el COVID y la vida de las mujeres y la vida de las familias, el informe McKinsey, unos estudios que se hicieron grandes aquí en la Universidad de la Sabana, en el Instituto de la Familia, los estudios de la CEPAL, etcétera, fueron demostrando que la que más rápidamente y aún ahora sigue asumiendo la mayor parte de esas obligaciones fue la mujer. Y por eso la mujer se volvió mucho más indispensable. Fueron ellas las que asumieron el cuidado, la alimentación, el trabajo, el estudio de una manera más grande. El varón asumía esas labores como en la medida en que iba siendo invitado y con una sensación un poco de yo colaboro, pero no de que esto es mío, propio. Y esta es una de las cosas que yo espero que vayan cambiando y que sigan cambiando para el bien de la humanidad, que entendamos que es de ambos sacar adelante todas las labores. Ahora, ¿por dónde empezar? Porque son demasiadas labores. No se trata de correr y agotarnos. No sé si esta imagen nos resulte familiar. ¿Cuántas mujeres terminamos así el día? O a veces más que un día. ¿Nos resulta familiar? ¿Algunas nos ha pasado? Pues no se trata de esto, de agotarnos, de acabar enfermas o en una depresión. No, se trata de ir pudiendo integrar. No se trata de hogar o trabajo. ¿Por qué la disyunción? Se trata de hogar y trabajo, pero juntos, compartiendo. Y compartir no significa que ambos tengan que hacer exactamente las mismas tareas, porque a lo mejor uno es más hábil para la administración y otro para la cocina, uno para ordenar y otro para limpiar, uno para atender a los hijos grandes y otro a los pequeños. Sí, se suelen ir dando pequeñas divisiones, que no quiere decir que no
se comparta todo, pero sí que se le da un mayor énfasis para que las cosas salgan adelante. No es oportuno contraponer los ámbitos hogar y trabajo, y de modo particular para la mujer, porque renunciar al cuidado y al servicio sería una pérdida enorme. Pero lo queremos todo y solo tenemos 24 horas al día. Lo que yo creo que tenemos que hacer es jerarquizar y es poner las cosas en fila, en orden, hacer una cosa y después la otra. Aquí tengo yo este cuadrito que personalmente me sirve mucho para saber por dónde cortar, por dónde delegar, por dónde enseñar a otros a hacer y que definitivamente no puedo soltar de la mano, ¿no es cierto? Y entonces imaginémonos que esto fuera como una pirámide que se sostiene en lo de abajo, ¿no? En los quehaceres del hogar, ¿no? La casa a veces nos agobia porque hay que limpiar, hay que cocinar, y yo llamo eso el antiproducto. Usted cocina no sé cuántas horas y en media hora no queda nada, sino mugre. Y eso yo lo llamo un antiproducto, porque es terrible. Ahora hay que limpiar, ahora hay que organizar, ahora hay que... Y nos gastamos casi el mismo tiempo limpiando que cocinando. Y el rato que disfrutamos es poco, porque además, pues como todos estamos en la casa, unos no pueden comer a esa hora porque tienen reunión y otros no sé qué, y hay que tener silencio. Bueno, ojo, eso es de lo más que yo puedo delegar. ¿Por qué? Pues porque los hijos pueden empezar a ayudar. Porque los hijos deben empezar a sentir que la casa es suya y que por tanto pues pueden arreglar sus cosas, pueden ayudar en unos trabajos comunes con los demás. No tengo yo por qué cargarme todo eso, o por qué el esposo tiene que cargarse con todo eso, si eso desde muy pequeños pueden empezar a ayudar. Luego, la administración y consecución de los recursos. Normalmente esto lo hacemos padre y madre. Muchos hogares monoparentales, pues lo tiene que hacer solo uno, pues tendrá entonces que delegar más abajo, porque si no se va a agotar mucho más. Y va a tener menos tiempo para lograrlo y menos cabeza para pensar y para imaginar y para ser creativa en la búsqueda de soluciones administrativas. Luego la educación de los hijos es importantísima, pero también la educación de los padres. No dejamos de crecer y de educarnos nunca, siempre podemos ser mejores. Pero hay una parte de la educación que hasta antes de la pandemia estaba delegada casi que completamente en los centros educativos, ¿no es cierto? Estaban allá muchas horas. Ahora, pues están ahí delegadas desde el punto de vista de los contenidos, pero la supervisión nos tocó a nosotros también. Pero bueno, cuando pase la pandemia, ya se están abriendo centros educativos, ya muchos niños y jóvenes están yendo a estudiar, pues bueno, esa parte del ego, ¿qué? ¿Qué es lo que delego de la educación? Y a mí me gusta pensar que, o sea, aquello que todo deben desarrollar en mayor o menor. Pero bueno, por ejemplo, Australia, eso es una cosa absolutamente repetible. Los mares que existen, quién fue Napoleón, qué importancia tuvo la independencia de América, cómo se gestó. Bueno, pues eso es totalmente repetible, todos los las tablas de multiplicar, el álgebra, la trigonometría. Pero hay unas cosas en el colegio soltar y es qué enfoque les están dando. ¿Qué enfoque? Porque pueden darle un enfoque que vaya a favor o en contra de mis valores familiares. Y ahí ese pedacito no lo puedo delegar. Y luego hay otra parte que no puedo delegar y es la educación familiar. ¿Cómo educo a mis hijos en valores,
en servicio, en apoyo a los demás, en aprovechamiento del tiempo, en alegría, en sus diversiones, cómo ayudo para que descansen, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es también educativo y ese pedazo, fíjense que más arriba menos puedo delegar. Puedo delegar en la educación, no sé, digamos que el 50%, pero no más. Hay algo que es absolutamente indelegable, que se llama la convivencia familiar. Yo creo que no hay que poner ejemplos, ¿no es cierto? O sea, si yo ya no convivo con mi marido, sino con otro, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en la convivencia? Se acabó esa familia, se rompió por lo menos, está herida de muerte, ¿no es cierto? Entonces, mi rol de mamá, mi acompañamiento, o mi exigir, mi saber llorar y alegrarme con eso es indelegable. Y es indelegable para el varón y para la mujer. Y a veces somos nosotras las que les tenemos que enseñar eso. Y a veces, y es que nos dedicamos a que los maridos ayuden en la parte de abajo. Y a lo mejor, pues no sé, muchas de nosotras podemos con unas maquinitas hacerlo más fácil o pagarle a alguien que venga una vez a la semana y nos ayude. Y no ponemos suficiente atención a educación y convivencia familiar. Y eso es lo que nadie podría ni debería jamás hacer por nosotros. Y de ahí me abro a la trascendencia, al sentido de vida, al sentido de vida y de mi familia, de las y de la trascendencia hacia la vida eterna. Y eso también lo debe hacer la familia, poner a los hijos en esa capacidad de salir de bien a la sociedad, etcétera. Bueno, aquí es que me encantó esta foto y no pude dejar de ponerla, ¿no? O sea, ser mujer es siempre, aunque casi no se vea, ¿no? Esta indiscutiblemente es una mujer, aunque esté bien tapadita, ¿no? Voy a saltar rápidamente, bueno, alguna cosa diré. En la Revolución Francesa ya hubo grupos de mujeres que buscaban la emancipación, porque solo se les concedía trabajar en el seno del hogar. Y esto fueron los derechos, les droits de la femme, de Olympe de Gouges, que curiosamente vinieron a conocer muchísimo después. También el mundo exterior, el mundo fuera del hogar, tenía un vacío enorme de la mujer sobre la sociedad, sobre las leyes. Faltaba una humanización conjunta del mundo, al lado del varón, sin antagonismos, en cooperación. Yo les cuento que en Colombia, la primera leyes para defender a los niños, para cuidar a los niños, y se generó un instituto de bienestar familiar, fue cuando una primera dama de la nación decidió no ser solo una persona que organizaba lo social desde el punto de vista de la alta sociedad, de los banquetes y eso, sino que decidió hacer algo por la sociedad y se metió a trabajar. Y fue esa mujer que empezó a abrir las leyes a favor de la mujer, de los niños, la paternidad, etcétera, etcétera. Hoy en día hay problemas en el mundo y solo en la cooperación entre varones y mujeres podremos entrar a solucionarlos a fondo. Necesitamos una mujer cada vez más comprometida
con el tiempo libre, con la calidad de vida, con las migraciones, con los servicios sociales, metiendo la mano en todos estos temas de eutanasia, aborto, droga, sanidad, asistencia, ecología, etcétera, que si no se viven desde el cuidado y desde el amor, pues llevan a tomar decisiones aparentemente muy fáciles, como es eliminar todo aquello que nos molesta. Es necesario en todos esos campos una mayor presencia de la mujer que contribuirá a manifestar las contradicciones de una sociedad organizada sobre criterios de eficiencia y productividad. No podemos seguir manejando el mundo solo con esos dos criterios. Hay que obligar a replantear los sistemas en favor de los procesos de la humanización que configuran, decía Juan Pablo II, la civilización del amor. Y es que el desarrollo de la mujer, esta es una cita de José María Escrivá, el desarrollo, la madurez, la emancipación de la mujer no deben significar una pretensión de igualdad, de uniformidad con el hombre. Recordemos a Amos Oz al inicio. Hay algo que nos diferencia. Y eso que nos diferencia nos lleva a aportar nuestras propias virtualidades, las que tenemos en nuestra singularidad. Y la mujer las tiene porque tiene esa capacidad de cuidar al necesitado que viene inscrita, íncita en su propia naturaleza. Y para ello debemos volver sobre nosotros mismos. Necesitamos un tiempo de pensar. No podemos pasar el día corriendo y corriendo y corriendo. Como decía el profesor Alejandro Llano, nunca antes había ido la humanidad con tanta prisa hacia ninguna parte. Y después nos pararon y tampoco supimos muy bien hacia dónde íbamos a ir. No, necesitamos fuertes dosis de silencio, de pensar, de reflexionar, de decidir qué es lo que de verdad importa para con ello darle un sentido a nuestra vida. Hay unas características femeninas que no podemos olvidar. Nuestra capacidad de dar vida y cuidarla, la generosidad incansable, nuestra capacidad de leer las necesidades del otro, lo que se ha llamado intuición, la delicadeza, la ternura y la capacidad de perseguir nuestras metas acogiendo al otro, no abandonándolo. Juan Pablo II decía, mujeres del universo todo, a vosotras os está confiada la vida y en este momento tan grande de la historia, vosotras debéis salvar la paz del mundo. Por eso mi pregunta es, ¿quién quiero ser? Cada una de nosotras tendrá que hacerse esa pregunta. ¿Quién quiero ser? ¿Y cómo lo voy a resolver desde la libertad y la responsabilidad? ¿Qué es lo más importante? Y luego, ¿cómo vivirlo en las 24 horas diarias? Sabiendo jerarquizar, como decíamos anteriormente. Aquí les dejo con unas imágenes en las que invito a que no lo hagamos desde el antagonismo, sino desde la cooperación en el hogar, en el trabajo, en el estudio, en la amistad y también en la tercera edad. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias por esta charla tan importante y tan bonita, de verdad. Espero contar con su participación en otra ocasión. Me encantaría profundizar con usted el tema de que perfectamente se puede llevar la familia y el trabajo y dar el 100% en ambas cosas, que eso no es un imposible para la mujer, pero que verdaderamente se necesita la colaboración del hombre y de la familia en general. Así es, así es. Y cuando decimos el 100%, no es como que yo tuviera un 100 aquí y otro 100 acá. Es que yo puedo dar mi 100 integrando todo. Y al unirlo, eso crece.
porque 2 sienes unidos o 5 sienes con los hijos o 1000 sienes con lo del trabajo, pues eso se multiplica. Muy bien, genial. Bueno, esto da para muchísimo más. Doctora, muchísimas gracias. Por esta ocasión vamos a finalizar, pero de verdad le agradezco y esperamos encontrarnos en otra oportunidad. Claro que sí. Muchas gracias por haberme invitado a ser parte de tu programa. Creo que haces mucho bien y desde luego en lo que te pueda servir, me encantaría volver a estar contigo y con todas las que nos escuchan. Excelente. Muy bien, nos despedimos. Gracias por habernos acompañado en este programa Haciendo Lío 2020. Recuerden que pueden ver nuestras videoconferencias en el canal de YouTube con el mismo nombre, Haciendo Lío 2020. Así que nos despedimos. Muchísimas gracias por su tiempo. Hasta otra ocasión. Adiós.